A continuación tendremos la conferencia magistral a cargo del doctor Andrés Ernesto Gull. Es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, máster en Geografía Física y Ambiental de la Universidad de Illinois y doctor en Geografía de la Universidad de Florida. Su especialidad abarca los Andes tropicales con un enfoque en geografía rural y análisis espacial. Ha estudiado el cultivo de café en el país, sus implicaciones económicas y socioculturales, y cómo ellas han transformado el paisaje regional. Es profesor del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, CIDER, y hoy en día es profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Andrés Ernesto Gull. Muy bien. Aquí está. Hay una llamada. ¿Listos? Un, dos, tres. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Muy agradecidos muy agradecido con el Congreso, los organizadores del Congreso por esta invitación. Como hablé un poquito ayer, yo voy a hablar como geógrafo, no voy a hablar como ecólogo. Entonces, puede que algunas de las cosas que vaya a decir aquí sean poco lejanas o no estén cerca de lo que ustedes usualmente están diciendo o conocen, pero lo que yo quiero hablar un poco el día de hoy es sobre los paisajes como marco conceptual, como lente para poder entender esa relación entre sociedad y naturaleza, que en el fondo eso es uno de los temas fundamentales de la geografía y que en el fondo también está en el núcleo o en el corazón de la sostenibilidad. Entonces, para esta presentación, pues este va a ser el esquema general. Voy a hablar un poquito sobre la crisis ambiental global, pues creo que todos sabemos qué significa esto, pero pero vale la pena como contextualizar qué es lo que está sucediendo. Para que se escuche mejor, bueno, hablar un poquito de lo que hoy en día los servicios ecosistémicos ya no se llaman como tal. Digamos que ha habido una variación o un cambio a que esos servicios ecosistémicos ahora se llamen contribuciones de la naturaleza a la sociedad. Explicaré por qué ese cambio. Algo que se llaman los trade-offs. Eso es un término en inglés que desafortunadamente no tiene traducción, pero a lo que se refiere es que yo privilegio algunas cosas a expensas de otras, ¿sí? Luego hablar un poco de qué es la sostenibilidad, del enfoque de paisaje y después integrando la sostenibilidad y paisaje. Y agradecería si alguno de los organizadores, si me voy pasando el tiempo, me hagan caritas y yo trato de ser juicioso y de mantenerme en el tiempo. Entonces, básicamente, desde hace más de 40 años estamos hablando de que hay una crisis ambiental global. Entonces, ha habido conferencias a nivel global, la conferencia de Estocolmo, 1972, ya se dijo, hay un problema en la manera en que estamos manejando los recursos naturales. Luego, en la Comisión Brundtland, que fue donde surgió el reporte que se llama Nuestro Futuro Común, habla de, o es donde se acuña el término de desarrollo sostenible, que con sus tiene muchos pros, muchos contras, de eso podemos hablar en otro momento, pero básicamente es un momento en que surge ese término que se adopta en la conferencia de Río de Janeiro en 1992 por casi todos los países del mundo, y hay dos conferencias más, que fue la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo y Río +20, donde seguimos diciendo lo mismo. Entonces, no es un problema de que no esté suficientemente diagnosticado, claramente está bien diagnosticado o está diagnosticado con mucho tiempo, pero lo que sucede es que las acciones que hemos tomado como planeta, como especie, no han sido suficientes. Y el desarrollo de la humanidad, y lo pongo entre comillas en la diapositiva, ha sido a costa del medio ambiente, ¿sí? Entonces, nuestro modelo actual de sociedad no tiene futuro. De algunos ejemplos de esos
de esos problemas ambientales. La evaluación de ecosistemas del milenio, que salió en el 2005, fue, digamos, donde surgió el término, donde se usó por primera vez el término de servicios ecosistémicos. Trataron de hacer la evaluación de 24 servicios ecosistémicos, que era para los que había suficiente información en el momento, y de esos 24, para 25 para 15 se continúan degradando. Entonces, por ejemplo, el agua dulce, se usaba, hoy en día probablemente se usa mucho más, entre el 40 y el 50% del agua de escorrentía. Somos una especie entre millones y estamos monopolizando entre el 40 y el 50% del agua. Los recursos pesqueros están sobreexplotados en muchas partes. El 25% de la superficie del planeta es agrícola. Esto hoy en día es mucho más, pero estos son los resultados que para el 2005 teníamos. ¿Y por qué son importantes? ¿O por qué es importante considerar esos servicios ecosistémicos? Básicamente porque un ecosistema degradado no me presta los mismos beneficios a la sociedad, ¿sí? Si yo tengo un ecosistema que no está saludable, me va a prestar menos servicios ecosistémicos que un ecosistema más saludable. Por ejemplo, hay el problema de degradación de ecosistemas o de recursos terrestres es enorme. Ese problema nos está diciendo que básicamente 3.200 millones de personas, un poquito menos de la mitad de la población mundial, vive en zonas donde los recursos terrestres se están degradando. Problema enorme. Y seguimos con las mismas prácticas. Recientemente este reporte del IPBES, el IPBES es el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, aquí está por su sigla en inglés, publicaron un reporte sobre la degradación de recursos terrestres y ellos llegan a la conclusión de que es mucho más, desde el punto de vista económico, es mucho más rentable restaurar y manejar las zonas degradadas que continuar con la tendencia que seguimos, ¿sí? Entonces, trae más beneficios, a pesar de que sea supremamente costoso, trae más beneficios restaurar y recuperar las tierras que están degradadas que seguir con la tendencia actual. En el largo plazo es impensable seguir en la tendencia que vamos. Finalmente, lo otro que dice este reporte del IPBES es que existe algo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quiénes han oído hablar de eso? Esos son los objetivos que reemplazaron ayer en alguna de las presentaciones, nos mencionaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, estos son los objetivos que reemplazaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hablaré de ellos en un momento. Como todos los marcos para entender la sostenibilidad, son marcos conceptuales que tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, básicamente voy a hablar un poquito de qué ventajas tiene pensar en estos ODS. Pero si seguimos con las tendencias, lo que dice este reporte del IPBES es que para el 2030, que se supone que es la fecha donde debemos tratar de cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, vamos a tener grandes problemas de degradación de recursos terrestres. Uno de los grandes problemas, y yo sé que este mapa no es fácil de leer, y a propósito está puesto así, pues me refiero a que lo puedan ustedes ver en una visión sinóptica de los 4 países andinotropicales. Lo que están marcados con estos distintos colores son las zonas asociadas a industrias extractivas, básicamente minería y extracción de hidrocarburos, ¿sí? Las zonas que están licenciadas a eso. Y entonces esto es lo que está señalando, es que hay una competencia muy grande entre distintos usos del suelo, entre distintos tipos de actividades, ¿sí? Entonces, los países andinos, con algunos comentábamos esto ayer, dependen cada vez más de esas industrias extractivas, ¿sí? Y eso amenaza de manera muy fuerte la integridad de recursos terrestres, de otros recursos terrestres. Nos sucede algo que es que, en el caso de minería, claramente lo que ha sucedido es que los yacimientos mineros que eran más ricos, por decirlo así, en cuanto a concentración de distintos minerales, sea oro o sea distintos minerales metálicos, pues ya los hemos acabado, ¿sí? Y entonces lo que hay ahora son recursos cada vez con una concentración menor. Quiere decir que para sacar, por decir algo, 1 kilo de oro, si antes necesitaba 10 toneladas de material, ahora necesito 100 toneladas de material, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la cantidad de basura que se genera es una cantidad enorme en la extracción de esos recursos. Pero para los países, estos 4 países que están aquí, la amenaza más grande no es tanto la minería como tal, sino la minería ilegal, ¿sí? Es decir, la minería
No estoy defendiendo la minería, quiero que quede eso supremamente claro. Lo que estoy diciendo es que hay minería hecha de más mala manera o minería hecha de menos mala manera, ¿sí? Entonces, básicamente, la minería ilegal es la que es de la peor manera posible. ¿Por qué? Porque en la minería legal, por lo menos, uno puede esperar que la persona que está haciendo la explotación tiene un compromiso, en principio, o la empresa, para recuperar o dejar esa zona donde hubo minería de la mejor manera posible. En la minería ilegal ese compromiso no existe. Entonces, quien hace la explotación sencillamente extrae el recurso y se va y deja todos los daños por ahí. Entonces, es una de esas actividades donde se privatizan las ganancias, algún privado se queda con las ganancias y se socializan las pérdidas, es decir, todos los demás tenemos que pagar por la restauración de esos ecosistemas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de esa competencia de uso del suelo, ¿sí? Y esto está sucediendo no por la demanda de recursos naturales en estos países, está sucediendo por la demanda de recursos naturales en otros países. Entonces, aquí nos está empezando a señalar que el tema de degradación ambiental no responde, por decirlo así, a las lógicas locales, sino que responde en muchos casos a las lógicas que están dictando desde otras partes del mundo, ¿sí? Entonces, si se necesita petróleo en alguna otra parte, la extracción de petróleo aquí depende de ese mercado, no necesariamente depende de la demanda interna, es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Entonces, empiezan a surgir este tipo de, se llaman así, teleconexiones, donde lo que sucede en un lugar, la demanda de un producto en un lugar genera cambios de uso del suelo en otro lugar muy, muy lejano, ¿sí? Entonces empieza a haber esos vínculos que cada vez llegan a sitios más lejanos. Este es otro ejemplo que está muy cercano si siguieron los periódicos, la semana pasada estuvo saliendo el informe Planeta Vivo, que es producido por la WWF. Básicamente es un informe que lo que está tratando de medir es cuál es el impacto de las actividades humanas sobre las poblaciones de vertebrados. Y eso lo hacen a partir, como punto de referencia, 1970. Entonces, básicamente, aquí no sé si alcanzan a ver, hay una línea horizontal que representaría cómo estaban las poblaciones con respecto a 1970, y esto nos está mostrando qué es lo que ha sucedido a partir de cómo ha ido bajando ese índice. Aquí no sé qué pasó, que esta gráfica no quedó como yo la esperaba, pero bueno, no importa, muestra lo mismo para América Latina, que es mucho más pronunciado el descenso. Entonces, de las poblaciones que se han monitoreado desde 1970, hay una reducción en el 89%, ¿sí? Entonces, es un cambio enorme, un cambio supremamente fuerte. Y entonces, ¿por qué todo esto es importante? Básicamente porque estamos amenazando la oferta de servicios ecosistémicos, ¿sí? Para muchos de ustedes probablemente esto es conocido, es el esquema de la evaluación de ecosistemas del milenio, cómo divide en 4 tipos de servicios lo que nos brinda la naturaleza. Esos beneficios que nos ofrece la naturaleza son los de aprovisionamiento, los culturales, los de regulación, y detrás de esos 3, los de soporte, ¿sí? No todos provienen de la biodiversidad, eso también es importante tenerlo en cuenta. Es decir, por ejemplo, la luz solar es fundamental para el funcionamiento de todos los ecosistemas, pero no proviene de la biodiversidad, ¿sí? Entonces, hay unos que la gran mayoría provienen de la biodiversidad, pero hay otros que no. Entonces, este marco ha sido muy útil para tratar de entender cuáles son los beneficios y las amenazas que estamos haciendo sobre distintos tipos de ecosistemas. Y esos servicios ecosistémicos, entonces, son los que sustentan el bienestar de la sociedad. Eso es lo que plantea la evaluación de ecosistemas del milenio. Entonces, esos servicios ecosistémicos lo que están haciendo es brindarnos todo lo que nos da los bienes materiales, los bienes culturales, la regulación climática, hídrica, etcétera, etcétera. Y entonces, durante mucho tiempo, lo que hicimos como sociedad fue pensar que esto era un depósito ilimitado de recursos. Y lo que ha venido sucediendo es que nos hemos dado cuenta de que ese depósito ilimitado no es ilimitado, sino que tiene una serie de umbrales que estamos cruzando muy rápidamente. Entonces, esa evaluación de ecosistemas del milenio y hoy en día IPBES proponen una nueva manera de aproximarse al uso de los servicios ecosistémicos. Entonces, como decía, durante mucho tiempo, esta flecha fue unidireccional. Hoy en día la idea es que esa flecha sea bidireccional. ¿Qué significa que esa flecha sea bidireccional?
que para que yo tenga una sociedad que tiene un bienestar adecuado, yo tengo que tener un ecosistema que está en buen estado de salud. Si ese ecosistema no está en buen estado de salud, entonces voy a sufrir de este lado, ¿sí? Entonces, básicamente eso es un cambio que nos parecerá obvio, pero que dentro de las esferas, digámoslo así, de toma de decisiones y de gestión de ecosistemas, es algo que es novedoso, ¿sí? Y esto apenas está permeando la práctica del manejo de paisajes y del manejo de ecosistemas, ¿sí? Teóricamente existe hace tiempo, pero se ha demorado en lograrse. Entonces, el mensaje fundamental es que sin un ecosistema saludable, yo no puedo tener una sociedad con un nivel de bienestar adecuado. Eso es básicamente lo que está diciendo. Hay otros aspectos que están relacionados con la distribución de esos servicios ecosistémicos, con la equidad de los impactos, etcétera, etcétera, pero básicamente sin un ecosistema saludable, lo demás no se puede dar. Entonces, como venía diciendo hace un momento, ha habido un cambio también en la forma como nos referimos a los servicios ecosistémicos. Y ha habido un cambio que está asociado básicamente a que los servicios ecosistémicos son una visión muy antropocéntrica, una visión muy utilitarista y una visión muy economicista. Es decir, la idea es que siempre estamos tratando de valorar esos servicios ecosistémicos, ¿sí? Y al referirnos a servicios, estamos también dándole una visión de que solo nos interesa lo que es bueno para nosotros de la naturaleza, por llamarlo de alguna manera. Pero hay contribuciones que no son buenas, es decir, hay contribuciones de la naturaleza que no necesariamente son positivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues si yo tengo un cultivo y llega una plaga de insectos, pues eso es una contribución de la naturaleza que tiene un impacto, pero también tengo que tenerlo en cuenta, ¿sí? No sería un servicio, sino un deservicio ecosistémico, por decirlo así. Entonces, básicamente, otro de las críticas era que al definir esos servicios de aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte, en algunos casos estoy preocupado es por un producto. Por ejemplo, en los de aprovisionamiento a mí lo que me interesa es que haya suficientes alimentos, por ejemplo, pero en otros casos, por ejemplo, la regulación de la formación de suelo, estoy interesado en un proceso. Entonces no había claridad conceptual a qué me estaba refiriendo, ¿sí? Y nuevamente solo se enfocan los aspectos positivos para la sociedad. Entonces, en el IPBES hicieron una modificación, por decirlo así, para tratar de abordar o de resolver estas debilidades, y entonces en el IPBES reconocen a la dimensión social como una parte fundamental para entender esas contribuciones de la naturaleza y que la valoración no puede ser solo económica, ¿sí? Entonces ese es un cambio fundamental que se incluyen aspectos tanto positivos como negativos, por eso se habla de las contribuciones, no se habla de los servicios, porque un servicio tiene la connotación de que es algo que me sirve, ¿sí? Que es útil, una contribución no necesariamente, ¿sí? Y los definen como contribuciones materiales, funcionales y no materiales, ¿sí? Las contribuciones materiales se referiría básicamente a, por ejemplo, alimentos, agua, etcétera, etcétera. Las funcionales se refiere a los ciclos y a los procesos del ecosistema, y las no materiales se refiere a la parte social y a la parte cultural, ¿sí? Entonces, hay ese cambio hacia esa nueva forma de hablar de los servicios ecosistémicos, ¿sí? Y cuando hablo de servicios ecosistémicos y cuando hablo de naturaleza y cuando hablo de ecosistemas y de esa relación que tenemos con los ecosistemas, pues surge la pregunta de, bueno, ¿y eso cómo se relaciona con la sostenibilidad? Entonces, esto que estoy presentando aquí es básicamente cómo concibe Julio Carrizosa, que es uno de los ambientalistas colombianos, lo que es la sostenibilidad. Entonces, él habla de una dimensión ambiental que tiene una cantidad de aspectos que son lo económico, lo institucional, lo político, lo social, lo biofísico y lo cultural, que se materializan en un territorio específico, ¿sí? Entonces, la sostenibilidad ya tiene una característica importante, y es que yo no puedo hablar en abstracto de la sostenibilidad, sino yo tengo que aterrizarla a un lugar, a un espacio específico, ¿sí? Y a una sociedad específica, ¿sí? Entonces, muchas veces también se habla de la sostenibilidad como algo, digámoslo así, ideal y que yo voy a alcanzarlo,
Pero esa sostenibilidad tiene muchas preguntas. ¿Para quién es la sostenibilidad? Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Con cualquier decisión de manejo que yo tome en un ecosistema voy a tener unos que ganan y otros que pierden. ¿Cómo tratar de articular esas dos cosas? Entonces, ¿para quién es la sostenibilidad? ¿A qué escala espacial y temporal? ¿Sí? Yo no puedo, básicamente yo no puedo decir, es que yo quiero lograr cero deforestación, como tratan de hacer en este país, sino para cuándo, en dónde, ¿sí? Y qué procesos de esa relación entre sociedad y naturaleza necesito yo mantener para lograr esa sostenibilidad, ¿sí? Entonces, básicamente, Carrizosa se pregunta, ¿cómo logro yo manejar esos procesos para tratar de aproximarme a un territorio más sostenible? ¿Sí? Y esos procesos no solamente son ecológicos, esos procesos son políticos, esos procesos son institucionales, son culturales, son sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de las bolsas plásticas, fíjese que para empezar a reducir el uso de bolsas plásticas, pues fue una decisión que fue política que empezó a afectar una serie de comportamientos de las personas, ¿sí? Entonces no estamos hablando únicamente de que sean procesos ecológicos. Entonces, y básicamente la sostenibilidad es un enfoque relacional. Me interesa ver cómo estos elementos se conectan entre sí, que las acciones que yo tenga en uno de estos lados tengan implicaciones positivas, de esperar, en los otros. Espacial es dónde va a tener lugar y temporal es hasta cuánto, ¿sí? Es decir, lo que estoy tratando de decir es que la sostenibilidad cambia de acuerdo a las condiciones sociales que yo voy a encontrar, a las condiciones políticas que yo voy a encontrar en un lugar. Entonces, al dejar de pensar en la sostenibilidad en abstracto y aterrizarla en lugares específicos, en principio yo ya puedo identificar cuáles son esos aspectos que yo tengo que manejar para lograr o tratar de acercarme a esa sostenibilidad, ¿sí? Entonces la sostenibilidad es a la vez un fin, pero a la vez es un proceso. Es un proceso al que yo me voy aproximando asintóticamente. Yo nunca voy a poder decir, ok, voy a llegar a ser sostenible, porque básicamente va a haber un momento donde yo estoy muy cerca, pero sigo teniendo un pequeño margen donde no voy a poder ser sostenible. Y ahí es donde quiero relacionar esto con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, de pronto, algunos de ustedes han visto este matachito que se ha vuelto muy común últimamente. Básicamente son 17 grandes metas u objetivos de desarrollo sostenible que se supone queremos alcanzar para el 2030. ¿Sí? Nuestro país jugó un papel supremamente importante en la definición de esa agenda. Y ustedes dirán, ay, bueno, pero eso es otra de esas, no quiero usar la palabra, vamos a ver, de esos inventos que hace Naciones Unidas y que en el fondo todos los países firman y que en el fondo no pasa nada, pero esto tiene una visión muy distinta a otros esquemas de desarrollo sostenible, ¿sí? Y es que es una perspectiva relacional. Ahorita voy a tratar de ilustrar eso con un diagrama, ¿sí? Y parte de una visión sectorial. ¿A qué se refiere estas dos cosas que estoy diciendo? Básicamente que antes, por ejemplo, si yo me metía a de cero hambre, de hambre cero, ¿sí? Entonces yo me enfocaba como gobierno o como autoridad a mirar solamente eso y no consideraba cómo esto se podía relacionar con nosotros. Lo que está tratando de promover la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es cómo la actividad que yo genere aquí tiene implicaciones positivas y negativas en otros de estos, ¿sí? Entonces es una visión relacional y que trata de abrirse de los sectores. Y lo otro que es fundamental es lo que yo estaba diciendo ya antes, que es como uno de los aportes de Carrizosa, es que es un fin, pero a la vez es un proceso. Entonces, con este diagrama, cada uno de estas cajitas o de estos circulitos corresponde a alguna de las metas de uno de esos objetivos. Yo sé que no se puede leer, lo que quiero mostrar es cómo ya hay iniciativas donde lo que están tratando de buscar es cómo una acción que yo tome en una de esas metas va a tener implicaciones en otras metas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la gestión de las actividades de algún gobierno, de alguna autoridad, básicamente lo que están tratando de hacer es tratar de empezar a considerar esto como conexiones. Que eso es algo, pues perdón, como lo voy a decir de pronto un poco elemental, es algo muy ecológico, ¿sí? En el sentido que yo estoy preocupado precisamente por esas relaciones. Y entonces, luego de esa introducción, una de las cosas que yo quiero argumentar, o que yo quiero
a ver si lo logro el día de hoy, es argumentar que el paisaje es una forma de entender y de acercarse al territorio, al espacio, que me permite tener en cuenta esa dimensión relacional y me permite gestionar todos estos procesos para lograr esa sostenibilidad. Entonces, ¿el paisaje qué es? La definición que voy a estar dando de paisaje es muy diferente a la que tuvimos ayer, donde se hablaba de unidades de paisaje que estaban claramente delimitadas en mapas, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero, hoy vamos a hablar un poquito más en abstracto de lo que es el paisaje. Entonces, por ejemplo, hay varias definiciones, aquí voy a mostrar algunas. Entonces, por ejemplo, este señor Nick Spedding dice que el paisaje es un conjunto de objetos que conforman una sección específica de la corteza terrestre, ¿sí? Entonces, las definiciones tradicionales del paisaje dieron prioridad a la apariencia física y a la mirada holística. Cuando nos hablan de un paisaje, uno inmediatamente se imagina como una foto, la foto así, por ejemplo, del campo con las montañas, la casita, etcétera, etcétera. Ahí está la apariencia física, ¿sí? Y a la mirada holística se refiere a que yo estoy teniendo en cuenta que en ese paisaje hay procesos históricos que son los que me han definido lo que yo puedo ver en ese paisaje. A mí pensar en el paisaje me hace pensar en esta serie de televisión que se llama CSI. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser como un buen forense en el sentido de que tiene que poder leer en ese paisaje cuáles son las huellas del pasado, qué fue lo que pasó en ese paisaje, porque esas huellas del pasado me están definiendo cuáles son las trayectorias que puede tomar ese paisaje. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que yo tengo una zona donde yo tengo selva tropical, ¿sí? Bosque húmedo tropical, y llega proceso de colonización, y esa colonización lo que hace es que deforesta esa selva húmeda tropical y la convierte en potreros. Ahí inmediatamente, al haber yo optado por esa decisión de manejo, le abro unas puertas al paisaje y le cierro otras, ¿sí? Ya no voy a poder volver a tener necesariamente en ese sitio ese bosque húmedo tropical, sino que ese paisaje cambió por otro camino. Entonces hay trayectorias que son importantes. El paisaje tiene dependencia de trayectoria. Las decisiones de manejo que yo tome en un momento van a afectarme lo que va a suceder hacia el futuro y si hay reversibilidad, por llamarlo de cierta manera, ¿no? La forma contemporánea, como se usa ese concepto, estamos hablando de que el paisaje habla de su forma, pero también es un proceso. Lo que ocurre en los lugares es lo que les están dando la forma de manera continua. Es una descripción y una explicación de manera simultánea. Al hablar de paisajes yo puedo describirlo, pero también explicar lo que está en ese sentido. Y el paisaje es sintético. ¿Por qué? Porque es, por decirlo así, es donde la relación entre sociedad y naturaleza aterriza en el espacio, ¿sí? Yo estoy viéndolo en ese lugar y ahí veo, es el lugar donde, por decirlo así, es el laboratorio donde yo veo esa relación entre sociedad y naturaleza manifestarse de manera física. El paisaje también es humano, ¿no? Estamos hablando de que por lo menos en los últimos 10.000 años grupos humanos han dejado evidencias en el paisaje, ¿eh? Y ayer en la conferencia inaugural de la mañana también nos decían que lo que es natural no necesariamente lo es, ¿sí? Entonces uno se encuentra ejemplos como por ejemplo, muy probablemente ustedes han visto esas fotos de las ruinas de Ciudad Perdida. Entonces las terrazas espectaculares, ¿y qué es lo que uno ve en esas fotos detrás de esas terrazas? ¿Sí? Si se acuerdan de alguna, ¿qué ven en esas fotos? ¿Perdón, qué? Vegetación, uno ve una vegetación muy bonita. Y entonces uno dice, ¡ay, qué maravilla estos taironas que vivían en armonía con la naturaleza! Ese bosque que está detrás no existía cuando vivían los taironas. Ese bosque que está detrás era donde estaban las terrazas de cultivo, donde estaban otros asentamientos. Entonces, eso que consideramos como natural, o lo que está sucediendo mucho en la Amazonía, sobre todo en la frontera entre Bolivia, Brasil, que en las zonas donde están deforestando la selva tropical, la selva prístina que llamamos, lo que encuentran es que debajo hay geoglifos y hay estructuras humanas, ¿sí? O que nos encontramos, por ejemplo, estudios en la cuenca amazónica que relacionan claramente riqueza de biodiversidad a asentamientos humanos que ya no existen. Es decir, zonas, por ejemplo, en el río Xingu, eso queda en Brasil, donde básicamente en las zonas, los bosques que crecieron encima de lo que hoy en día son ruinas arqueológicas, tengo una diversidad de especies y de plantas sutiles mucho mayor que en otras partes, ¿sí?
o los suelos negros de la Amazonía. No sé si han oído hablar de esos suelos que son aparentemente creados de manera explícita o con manejo consciente y que generan parches de altísima fertilidad y que permiten la agricultura permanente en la Amazonía. Y cada vez que se empieza o con nuestro conocimiento de la Amazonía empieza a crecer, se encuentran que estos parches son muchísimo más grandes. Y sin ir más lejos, si uno mira la descripción que hizo Gaspar de Carvajal era la persona que acompañó a Francisco de Orellana, que fue el primer europeo que recorrió el río Amazonas. Lo que él habla es que el río estaba básicamente, por llamarlo de alguna manera, urbanizado a lo largo de todo su recorrido, ¿sí? Entonces tenía aldea tras aldea, tras aldea, tras aldea, tras aldea, ¿sí? Entonces, no nos dejemos, digámoslo así, convencer de que lo que estamos viendo en el presente siempre ha sido así. Incluso aquí en Colombia, también ayer Maxnick decía que la población se redujo entre el 80, pongámosle que el 90%, ¿sí? ¿Qué pasa en el momento en que yo reduzco la población en un ecosistema? Básicamente la vegetación se va a recuperar. Entonces todas las zonas, por ejemplo, alrededor de Pereira, que estaban supremamente densamente pobladas en el periodo prehispánico, esas poblaciones desaparecieron y el bosque se recuperó. Entonces la colonización antioqueña lo que fue básicamente fue recuperar unos bosques secundarios de muchísimo tiempo. Entonces esos paisajes son humanos, ¿sí? Y esos paisajes son el resultado de procesos sociales y también de procesos ideológicos. En el paisaje yo veo las relaciones de poder, por ejemplo, ¿sí? En el paisaje yo puedo ver quiénes son los dueños y quiénes son los oprimidos, ¿sí? Puedo ver identidades y puedo ver instituciones. Un ejemplo de institución, por ejemplo, que tiene un impacto enorme en los paisajes es la Federación Nacional de Cafeteros, ¿sí? Es una entidad que tiene un servicio de extensión donde cada campesino cafetero en principio puede acceder a que le ayuden a sembrar mejor café. Entonces imagínense, es una entidad que tiene presencia en 900 municipios y que está afectando el uso del suelo en 900 municipios de manera potencial. Entonces ahí yo puedo ver cómo esas instituciones se manifiestan en el paisaje. Entonces cuando yo hablo de paisaje hay 5 preguntas que son fundamentales. ¿Qué hay en ciertos lugares? ¿Dónde están ubicados ciertos fenómenos? ¿Cómo se articulan y relacionan esos fenómenos con otros? ¿Cuándo se articulan y por qué se articulan? Entonces aquí yo tengo relacionados espacio y tiempo, ¿sí? El paisaje es como un objeto dinámico. Las 2 primeras preguntas básicamente me permiten describir lo que encuentro y las 3 preguntas siguientes analizar y sintetizar por qué encuentro esas cosas en ciertos lugares y no en otros. Como decía hace un momento, el paisaje es donde lo biofísico y lo social interactúan, ¿sí? Entonces, es un marco que me permite analizar de manera adecuada la relación entre naturaleza y sociedad, cómo la interacción entre unos procesos y unas percepciones transforman el entorno, ¿sí? Y son una herramienta analítica que permite aproximarse al desarrollo sostenible, cualquiera sea el marco que queramos adoptar de desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permiten entender la dinámica del paisaje, bien sea lo de Carrizosa, bien sea la agenda de los ODS, me permite entender básicamente cómo se articulan distintos momentos, mejorar el manejo, ¿sí? Y reducir la huella ecológica y pensar eventualmente en lograr lo que podrían ser unos paisajes sostenibles, ¿sí? El paisaje yo lo puedo pensar como una milhoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo múltiples capas de ocupación humana que han ido dejando las huellas ahí. Yo puedo entonces identificar cuáles prácticas son adecuadas y esas prácticas adecuadas, ver esas capas superpuestas. Y el paisaje como relacional, ¿sí? Tengo procesos que están interactuando a diversas escalas. Ya hablé de esas teleconexiones. ¿Se acuerdan cuando mencioné el hecho de que la minería no correspondía a la demanda local, sino a lo que estaba sucediendo en otras partes? Y unas fuerzas que son los impulsores. Por ejemplo, los impulsores es el crecimiento poblacional, el consumismo que hace que queramos tener algunos objetos que antes no necesitábamos. Y este es un ejemplo, no es colombiano, pero yo creo que ilustra muy bien ese aspecto de las teleconexiones. Esto es una zona en el oriente de Bolivia. Es una imagen satelital, 1975. Lo que vemos en verde pues, es bosque.
Y ese bosque, básicamente, en el lado izquierdo de este río, que se llama el Río Grande, vemos que ese bosque tiene algunos puntos de intervención, pero en general este bosque está intacto, algunos punticos de intervención en este lado. Esto es, para 1986 empieza a haber un cambio en esa zona, y esto era como se veía en el 2003. ¿Sí? En Bolivia no se consume, esto es para soya, para maíz y para girasol. En Bolivia no se consume eso. Básicamente eso se genera es para exportación. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo la demanda, en el caso de la soya, por ejemplo, es sobre todo la demanda en China, está generando cambios fuertísimos en paisajes muy lejos. ¿Sí? Entonces uno de los puntos que yo argumento que es fundamental para la sostenibilidad es que hemos perdido, casi todos nosotros, el vínculo con de dónde vienen los productos que consumimos. ¿Sí? No sabemos de dónde vienen los tomates o el maíz o lo que sea, no nos importa. ¿Sí? Y si tuviéramos, es mi argumento también, si tuviéramos un poquito más de conocimiento de cuáles son las implicaciones de la producción de lo que estamos consumiendo, eso nos haría consumidores más responsables. ¿Sí? Eso sería como uno de los puntos. Este es otro ejemplo muy interesante, un caso más cercano, es una plataforma que les recomiendo mirar, ahorita intentamos, desafortunadamente no nos funcionó el internet, se llama Global Forest Watch. Eso es una plataforma desarrollada por el World Resources Institute y otro poco de investigaciones, pero lo que tiene interesante aquí, lo que estamos viendo es lo que se ve en color como magenta, es la deforestación. Ayer nos la mostraba Maxnick también. Esta no es la versión del IDEAM, digámoslo así, esta es la versión que se hace a nivel global. Es un protocolo que me permite ver qué está pasando a nivel global, y lo que yo estoy viendo en este color como grisáceo son áreas protegidas. Esto sería el Parque Macarena Tinigua, que estarían aquí, esto sería el Parque de Chiribiquete, y lo que yo veo claramente es cómo la deforestación está ahí presente. Esto es la deforestación acumulada entre 2000 y 2017. Lo que es bonito de esta plataforma es que uno puede entrar allí y uno puede pedir que le muestre de manera como animada qué es lo que ha venido sucediendo. ¿Sí? Hay otras plataformas similares, hay otra por ejemplo que se llama Terra-I, que me permiten hacer cosas similares. Entonces, ¿qué características tienen los paisajes? Cuando yo los pienso, básicamente estamos hablando de que tienen cambios y persistencias. Hay paisajes que están cambiando, pero también hay zonas del paisaje que no cambian. ¿Por qué no cambian? Es tan importante como por qué cambian esos paisajes. Hay impactos y beneficios no esperados. Es decir, lo que sucede en algún lugar del paisaje puede estar beneficiando o afectando de maneras inesperadas. Un ejemplo sería la contaminación de una cuenca. ¿Sí? Yo tengo un paisaje aquí en Popayán con el río Molinos, o Bogotá con el río Bogotá, que entre otras el río Bogotá, yo sé que el comentario que voy a hacer puede no ser muy políticamente correcto, pero sí, no sé si saben que el río Bogotá, que es el más contaminado del mundo, es el río más rápido del mundo también, porque va toda mierda. Entonces es el río más rápido del mundo. Entonces, esos ríos que están contaminando un lugar a otro, lo que están haciendo es manifestar o llevar los impactos hacia otros lugares. Lo que se genera en un sitio afecta a otros sitios. Esos ejemplos también están en el tiempo. Muchas veces lo que sucede ahora, las fuerzas que están afectando el paisaje no me están necesariamente afectando o mostrando los impactos inmediatamente. Un ejemplo de eso sería cambio climático. Lo que estamos viendo ahora no es el resultado de las emisiones de ahora, sino de las emisiones pasadas. ¿Sí? Entonces hay unos rezagos en el tiempo. Hay dependencia de trayectoria, que es lo que ya estaba hablando con ese ejemplo que di de deforestar una parcela de bosque tropical, y que lo que parece natural no necesariamente lo es. Entonces, en esos paisajes para la sostenibilidad, en el marco de los ODS, con sus ventajas y muchas desventajas, se parece a los paisajes. Los dos son relacionales. Hay impactos y beneficios múltiples. Yo tengo rezagos y efectos en otros lugares. ¿Sí? Son objetos dinámicos, donde yo puedo tener manejo adaptativo. Objetos en constante transformación, donde yo puedo tener posibilidades de intervención y que requieren monitoreo y evaluación permanente. ¿Sí? Entonces hay muchas similitudes entre los dos marcos. ¿Sí? No estoy necesariamente diciendo que este sea el marco que toca adoptar, pero que es uno de los que permite. Para mostrar muy brevemente, por ejemplo,
esas posibilidades de intervención. Y con esto voy a terminar, porque como me suele suceder, hablo más de lo que había anticipado. Entonces, existe algo que se llama la certificación agrícola, y es una estrategia de manejo de paisaje que se supone tiene muchas ventajas para los productores y para los consumidores. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero en el caso del café ha sido muy adoptada porque durante mucho tiempo lo que sucedió fue que pasamos de café con sombra a un café sin sombra, ¿cierto? Pero la certificación lo que ha hecho es devolver un poco ese proceso, de cierta manera. ¿Por qué? Porque se supone comercialmente que el productor puede recibir más dinero si tiene un café certificado. Porque hay algún consumidor que demanda un producto que ha sido producido de cierta manera, en este caso de una manera más amigable con el entorno, y ese productor está dispuesto a pagar un sobreprecio por eso. Esto ayuda a aumentar la cobertura boscosa. ¿Por qué? Porque básicamente los esquemas de certificación lo que están haciendo es que requieren que yo tenga un cierto número de especies forestales en mi parcela de café. Esto es un ejemplo de cómo se desarrolla una parcela de café en Santander. Entonces aquí está recién sembrado. Claro, no es que yo haya estado 20 años yendo al sitio, son parcelas en distintos estadios del desarrollo, pero que fueron tomadas en el mismo momento. Entonces en esta parcela está sembrado el café con árboles, con una cantidad de cosas. Después, entre 5 y 10 años se ve algo de este estilo, entre 10 y 20 años se ve algo de este estilo, y después de 20 años uno la ve en el paisaje de esta manera. Si yo no les digo que aquí debajo hay café, para muchos de ustedes sería imposible saber que esto es un paisaje productivo. En muchas partes de Santander, por ejemplo, aquí vemos, esto es el cañón del Chicamocha. Esto es un bosque seco, es una zona extremadamente, que ha tenido muy mal manejo. El bosque seco desapareció y lo que queda aquí básicamente son terrenos tremendamente degradados. Y si se fijan, el sitio donde tomé la foto era este, ¿sí? Mirando hacia este lado, y aquí lo que yo alcanzo a ver es cómo el café se ha ido expandiendo y recuperando ese paisaje. No es barato, vale un dineral, pero ha habido cierto apoyo de la federación para lograr eso. Entonces, este paisaje que durante mucho tiempo fue casi sin vegetación, básicamente permitió tener algún tipo de recuperación a partir de ese café. Entonces, lo que ha sucedido es que ya hay investigación que muestra que esta certificación está llevando a que haya más bosques, parches de bosque más grandes, más conectados. En principio, ambientalmente eso es bueno. Pero en la práctica, bueno, esto es una imagen satelital que muestra, hay unos puntos que no se ven, hay unos más claros y otros más oscuros que representan las fincas. El color rojo, para los que no están familiarizados con imágenes de satélite de spot, lo que representa es como la cobertura boscosa, ¿sí? Entonces, lo que me está mostrando aquí, y los círculos, es el tamaño de la parcela de café. No tengo los linderos exactos de esas parcelas de café, lo aproximo a un círculo, es lo máximo que puedo hacer. Entonces, lo que puedo ver yo aquí es que en muchas partes esto puede ser bosque, pero esto es café. Visualmente no lo puedo distinguir. Incluso al hacer procesamiento digital tampoco lo puedo distinguir. ¿Qué? Todo esto es café de sombrío, sí. Entonces, aquí se puede ver cómo el café me permite conectar una cantidad de parches de bosque y mejora las prácticas agrícolas. Pero, siempre hay peros, ¿sí? Entonces hay unas paradojas, y ya me queda esta diapositiva y otra y termino. Entonces, en principio se benefician al productor y al consumidor. ¿Por qué? Porque se supone que la certificación, como dije, garantiza que el producto ha sido producido de cierta manera y el consumidor está dispuesto a pagar un sobreprecio por eso. Eso es cómo se benefician las dos cosas. El productor obtiene un producto con ciertas características y el consumidor obtiene un precio más alto. Eso es como debería funcionar. En la práctica, hay evidencia de que eso no siempre funciona, ¿sí? Entonces hay distintos tipos de certificación. Hay una que se llama comercio justo, que es lo que se traduce en fair trade. Entonces, en varios países ese comercio justo lo que ha hecho es empobrecer más a los productores que ayudarlos a enriquecer, ¿sí? Y no todo el café certificado se puede vender como tal. Entonces, esto ya es un poco vieja esta gráfica, pero nos ilustra un tipo de certificación que es Rainforest Alliance. Tengo en las barras rojas lo que se produjo ese año
y en las barras verdes lo que se pudo vender como café certificado, ¿sí? Entonces, hay una diferencia enorme, ¿sí? Entonces, en la práctica, de eso tan bueno no venden tanto, ¿sí? No hay tanto, ¿sí? Entonces, hay herramientas prometedoras, pero que también tienen sus problemas. Y bueno, ya con eso voy a terminar. Tenía unos retos, pero creo que el tiempo se me acabó. Pero si hay preguntas, con mucho gusto las puedo contestar. Y muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la sección de preguntas. Entonces les pedimos ser breves y atinados con su comentario por asuntos del tiempo, por favor. Allá hay varias. Entonces, Andrés, para que tú respondas. Gracias. Espérame, sí. Ok. Bueno, son dos preguntas en realidad. La primera es por qué no hay oferta y demanda. O por qué esta diferencia entre las barras. La diferencia es muy sencilla. En Colombia, durante mucho tiempo, quien hizo la comercialización era la Federación de Cafeteros, ¿sí? Hoy en día lo pueden hacer muchas más empresas, pero básicamente la forma como se ha comercializado el café es que estábamos acostumbrados a que yo tenía un gran comprador que me compraba 100, 200 contenedores y con estos mercados de cafés especiales lo que yo tengo es en cambio compradores que requieren un contenedor, ¿sí? Entonces, en vez de tener que buscar un comprador para 200 contenedores, tengo que buscar entre 100 y 200 compradores para esos contenedores. Entonces, todavía como que no hemos aprendido cómo es esa forma de mercadeo. ¿Y por qué se han empobrecido los productores, por ejemplo, en el caso de Nicaragua? Se han empobrecido porque, por ejemplo, estrategias como comercio justo implican que la cantidad de agroquímicos que yo aplico es mucho menor y entonces eso también genera que la producción por hectárea disminuye. Entonces, a pesar de que tienen un sobreprecio, ese sobreprecio no compensa la disminución en la producción. ¿Ok? No sé si con eso queda... ¿Sí? Bueno. Gracias por dar la geografía al abuelo Bull y a una amiga, Camila Villarbull, en Colombia. La quiero muchísimo. Bueno. Como aprendí mucho de la ecología del paisaje viene de Troll y de la geografía del Landschaft alemán. Eso nos cambió la vida a los ecólogos del paisaje, a los ecólogos complejos. ¿Tú qué quisieras aprender de la ecología? Te doy una recomendación. Vuelve a la ecología básica de Ohm, criptosistema y fenosistema. Tú todo el tiempo estabas hablando de criptosistema y te invito a ser un poco más indisciplinado para leer ecología clásica y extrapolar la geografía y la rompemos. ¿Qué quisieras aprender tú de la ecología que no has aprendido? Desde lo criptosistémico y no tan fenosistémico, que es la emergencia del paisaje horizontal, la estructura horizontal, vertical, lo que uno estudia en ecología del paisaje, la geometría, toda esa métrica del paisaje. Pues su pregunta me parece muy difícil porque me pregunta qué quiero aprender de algo que no sé. Entonces, pues es como preguntarme sobre una elucubración, pero pues yo creo que desde el punto de vista de la ecología hay muchos elementos en los que uno puede ahondar fuertemente. Por ejemplo, yo no lo llamaría de la ecología, pero que puede extrapolarse desde la ecología es cómo analizar todo lo que se denomina metabolismo social en los paisajes, ¿sí? Cómo espacializar el metabolismo social. Para quienes no sepan, el metabolismo social básicamente tiene en cuenta cómo es el flujo de materiales y de energía dentro de una serie de actividades productivas. Por ejemplo, esto se ha aplicado mucho en los paisajes de producción de aceitunas en España, y entonces ve uno cuál es la cantidad de energía que se genera o que se necesita para la producción de esos aceites de oliva o de esas aceitunas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el funcionamiento de la sociedad. Entonces, eso sería algo que me gustaría ahondar, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, gracias, buenos días. Bueno, me gusta la exposición, digamos, me cuestiona un poco el desarrollo sostenible. De cierta forma lo veo desde una mirada crítica. Veo igual, como lo decía en la exposición, está, digamos, muy enfocado a la eficiencia económica, a ese utilitarismo humano, esa racionalidad instrumental, pues que igual ya lo vemos en las gráficas finales, que a la final no resulta ser tan viable. Digamos, sería muy bueno, digamos, explorar esos análisis de pronto desde otra perspectiva, desde una perspectiva comunitaria. Si de pronto estos cafés que se siembran en agroforestas, bueno, de pronto no sean buenos para la exportación, pero sí puede ser muy beneficiosos para la comunidad local, cercana, que establezcan como esos servicios. Porque si nos ponemos a pensar en exportación, pues de cierta forma ya el hecho de pensar en buques, aviones, pues estos productos no serían tampoco tan sostenibles, sustentables o ecológicos. Entonces, por ejemplo, pues también hago una recomendación a explorar, por ejemplo, cómo aborda esto de los sistemas agroforestales cafeteros Víctor Manuel Toledo, que es un ecólogo político, economista mexicano, que ha hecho varios estudios, digamos, del metabolismo social aquí en el eje cafetero. Pues lo recomiendo igual a todos. Él, pues, digamos, él habla mucho de este metabolismo social, igual también, bueno, quería hacer eso, esa precisión. Muchas gracias. Yo le contestaría solo una cosa, y es que pues el café no se come. El café desde que se trajo aquí se pensó para exportación, y en todas partes donde se produce no es para consumo interno. Entonces, pues no sé si sea colonial, no lo llamaría yo colonial, pero pues fue pensado como producto, no es un producto que me satisfaga las necesidades básicas humanas, por decirlo así. Es un producto, uno si no toma café no se muere, ¿sí? Hay gente que se muere, pero digamos que le hace falta un cafecito, pero si usted no consume café no va a sufrir su nutrición, por llamarlo de cierta manera. Entonces entiendo y agradezco su comentario. Sí. Pero eso ha cambiado mucho, digamos, en los últimos 10 o 15 años ha cambiado muchísimo. De eso si quiere podemos hablar en el receso del café, con mucho gusto, porque tengo una tesis doctoral al respecto, ¿ok? Bueno, un fuerte aplauso para Andrés, por favor.